Así como estamos de pie, démosle un aplauso a Dios por la vida de Areli, que esta mañana nos va a estar compartiendo de la palabra de Dios. Amén. Déjenme me acomodo. Ok. Gracias. Ok, iglesia, pues tengo poco tiempo, entonces voy a aprovecharlo bien. Y hoy me toca dar el punto de somos ambos. ¿Puede decirlo? Somos ambos. Ok. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es impresionante todo lo que Dios te puede hablar en un solo versículo. Amén. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Puede tomarse lugar? Y bueno, este punto de cultura me costó demasiado trabajo, de verdad, y no hallaba cómo explicarlo. Tú escuchas, somos ambos y suena raro, no es como tan fácil como somos apasionados. Entiendes a qué se refiere la palabra apasionados, pero somos ambos está un poco complicado. Pero sin embargo es un punto de cultura súper padre de nuestra casa, porque somos ambos engloba todos los puntos de cultura. Para ser ambos necesitamos ser apasionados, necesitamos ser audaces, necesitamos ser diversos, necesitamos ser punta de lanza, necesitamos ser generosos. Y somos ambos engloba todo eso. ¿Ok? Entonces, cuando tengas como problemas para entender algo, ve a la cruz y desde la cruz vas a poder entender mejor las cosas. Y eso fue lo que hice. Ver desde la cruz que era ser ambos. Y espero que esto te pueda ayudar y te pueda ilustrar mejor en lo que es ser ambos. No soy la mejor dibujando, pero esta es una cruz. Entonces, vamos a ver cómo es ser ambos. Ser ambos de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia nuestro prójimo, pero de nosotros a Dios. ¿Ok? Por eso ilustré la cruz, para que sea más fácil entender esto. Entonces, dice la Biblia en me encanta este versículo porque normalmente, si tú lees ese capítulo habla de la tentación de Jesús, cuando Jesús es llevado al desierto. El diablo le dice, si eres hijo de hombre, haz esto, y Jesús siempre le responde conforme a la palabra y con autoridad, y el diablo huye, ¿ok? Pero todos se centran en eso. Pero es interesante ver cómo empieza esta historia, y dice que Jesús, llevado por el Espíritu, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, Dios, dijimos que vamos a ver primero Dios hacia nosotros. Dios también es ambos con nosotros. Dice la Biblia que se refiere que había el Jordán y luego el desierto. Es decir, en nuestra vida hay momentos que son un Jordán, que son un río, que son momentos muy buenos, que son momentos muy agradables, que son momentos llenos de victoria. Pero hay momentos también en los que atravesamos desiertos. Y los desiertos muchas veces son pruebas. Incluso una vez tuvimos una serie de desiertos y explicábamos este punto de que no hay que ver los desiertos como algo malo, porque si tú vas con esa mentalidad de que es algo malo, lo vas a ver malo y lo vas a vivir así. Pero si tú vas consciente de que Dios te lleva a un desierto para hacerte crecer, vas a ir dispuesto y vas a crecer. Entonces, Dios también es ambos con nosotros, y Dios es el mejor modelo de la cultura de nuestra casa. Si tú quieres entender la cultura de esta casa, lee la Biblia, lee los evangelios, y ahí te vas a encontrar con Jesús y cómo expresa totalmente la cultura de esta casa. Entonces, Dios también es ambos, porque está contigo en tus ríos, en esos mejores momentos, pero también está contigo en tus desiertos. Y Dios ponía en mi corazón que había personas que pudieran estar atravesando por desiertos, que pudieran sentirse solos, que pudieran sentirse que no había salida o que no había una solución, que pudieran ver la promesa lejos.
Y no sé cuál sea tu desierto, igual a los que están conectados virtualmente, pero déjame decirte que Dios está ahí, porque Él es ambos. Él no nada más está contigo en esas victorias, Él también está en el proceso para que llegues a esa victoria. Él es ambos. Entonces, siempre en nuestros desiertos tenemos que aprender algo. Yo en lo personal he aprendido últimamente 4 puntos, y es que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios me ama y Dios es justo. Entonces, no sé cuál sea el desierto que tengas, pero debes de aprender algo y debes conocer más a Dios, porque ese es el propósito de un desierto, que conozcas más a Dios, pero que también te conozcas más a ti. Entonces, el Jordán, el río es muy cómodo y el desierto es sumamente incómodo. Es más cómodo estar en un río, estar con la familia, estar conviviendo, a estar en un desierto con mucho calor, estar sin agua. Obviamente es muy incómodo, pero la incomodidad siempre te va a llevar o te tiene que llevar a crecer. Entonces, ya vimos que Dios es ambos, pero ahora vamos a ver que nosotros podemos ser ambos con nuestro prójimo. Y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo y por el mismo Espíritu fue llevado al desierto. Es decir, es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para lograr una transformación, porque solo transformando algo logramos cambios en un lugar. En este caso vemos cómo hay un cambio. En un momento Jesús está en un Jordán, en el río, y en otro momento hay un cambio y está en el desierto. Es decir, hay un cambio de posición. Y cuando te digo que hay un cambio, debe de haber un cambio de posición en nosotros, me refiero más que nada a la posición del corazón. Porque la posición del corazón, cuando tu corazón es el correcto, eso te va a ir más lejos que la posición que naturalmente tengas. Entonces, no sé si me puedan poner la foto de Jesús. En la mañana estaba Jesús, es el hijo de Magali y Alberto, y él está aprendiendo a tocar teclado. Y en la mañana lo subí a tocar un rato el teclado, porque eso es ser ambos. Te explico por qué es ser ambos. Porque hay momentos en los que Efraín va a enseñar, pero hay momentos en los que Efraín va a aprender, y es ser ambos. Hay momentos en los que Efraín va a ministrar en el teclado, pero como hoy en la mañana tuvo que ser ministrado por Jesús, y eso es ser ambos. Cuando podemos entender que no solamente se trata de hacer una cosa, podemos hacer más. No solamente es recibir y dame, tengo la capacidad de dar. No solamente es enseñar, es que también tengo el corazón para aprender y para crecer. ¿Me puedes poner las fotos? Las otras, estas. Aquí hay más ejemplos de ser ambos. Hace poco tuvimos oración a las 5 de la mañana, y en esa oración se conectó un niño que es Emiliano. Y a mí me sorprendió demasiado porque no se durmió, estaba orando, estaba animado, o sea, estaba con toda la pasión, listo, conectado a las 5 de la mañana, un niño orando. Y eso te habla de ser ambos, porque muchas veces el ser ambos implica que hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Posiblemente tú no sabías que Emiliano se conectó a las 5 de la mañana. Es como algo invisible, algo que no es tan notorio, pero eso te habla de una posición del corazón correcto. Vemos también cómo está Pedro detrás de toda una transmisión para Kids especial que hubo, donde estaba Dixie con el pastor, pero detrás de Dixie pues estaba Danita. Y eso es ser ambos, porque no importa si sale en la cámara o no, importa que aporta para el reino. Vemos a Mimi, Nicole, aquí están las chiquitinas, y vemos cómo reciben gente y cómo le dan el honor a la gente, porque no por ser niñas significa que no puedan tener la presencia de Dios, y pueden dar su mejor servicio, y pueden ser ambos. Así como reciben, así como aprenden, así como aprenden de sus maestras en la escuelita dominical, así también tienen el corazón para servir a su corta edad. La siguiente, por favor. Y obviamente voy a hablar de mis chicos, los siblings.
Y aprendo demasiado de ellos cada día y son increíbles, los honro sus vidas. Hace poco ustedes se acordarán que hubo unas ocasiones especiales en las que predicaron los siblings, incluso los niños dieron devocional, pero a mí me gusta mucho eso porque entonces yo también puedo ser ambos y ellos también pueden ser ambos, porque ellos pueden estar ahorita sentados escuchándome y aprendiendo, pero yo también puedo ser ambos y estar sentada y desde abajo aplaudirles y gozarme y honrar sus vidas. Y eso es ser ambos. Vemos cómo está Uriel y Jania recibiendo también a gente en la mañana entre servicio y servicio. O sea, que tú puedas estar aquí. Para esto antes hubo gente que estuvo sanitizando el lugar. Entre ellos estaba Gustavito. Jania y Uriel y Pedro estaban limpiando las sillas. Y son cosas tal vez no tan visibles, o sea, que tú no te das cuenta. Pero gracias a este servicio que ellos hacen, o sea, tú estás sentado en un lugar seguro, en un lugar que limpiamos, en un lugar que acondicionamos para que tú pudieras estar en las mejores condiciones para recibir la palabra. Porque eso es ser ambos. No siempre me va a tocar plataforma, no siempre me va a tocar hacer algo súper visible, pero a veces eso invisible aporta demasiado valor y aporta demasiado al reino. Y no es que tan visible es que es para Dios y es que es para los demás. Y nosotros podemos ser ambos. Hay veces en que nos toca ser bendecido incluso con una despensa, pero hay veces en que yo puedo participar de esa bendición y darle a alguien más. Y por último, vamos a ver lo que es ser ambos de nosotros hacia Dios. Y esta parte de verdad me emociona, porque cuando la Biblia dice que fue lleno del Espíritu en el Jordán, está hablando del momento en que Jesús fue bautizado, porque Jesús fue bautizado en el Jordán. Y dice que se abrió el cielo y que hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Porque déjame decirte que no tenemos que hacer algo para ganar el amor de Dios. Incluso aún cuando hemos hecho cosas malas, o sea, Dios nos ama. Por eso dio a su Hijo, por amor a ti, por amor a mí. Y en nosotros tiene complacencia. Cuando Dios le dice a Jesús: en ti tengo complacencia, se refería a que era su Hijo. En esa relación de padre e hijo, en eso se complacía Dios, en saber esa identidad que Él tenía, en que lo amaba por lo que Jesús era. Y es esa transformación interna. O sea, cuando te habla de identidad, te habla de algo interno. Los que están tomando o ya tomaron discipulado podrán entender este concepto de identidad. Pero para que pueda ocurrir una transformación externa, necesitamos primero transformar nuestro interior. Es decir, muchas veces queremos lograr cambios en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestras redes sociales. Pero si no hay un cambio interior, no se va a lograr eso exterior. Entonces, el Jordán te habla de lo interior y el desierto te habla de lo exterior. Porque incluso dice la Biblia: de tu interior correrán ríos de agua viva, y el Jordán es un río. Entonces, es necesario ser llenos en el río para poder ir al desierto. Porque no es lo mismo que tú vayas al desierto lleno del Espíritu Santo a que vayas sin el Espíritu Santo. Hay mucha diferencia. Entonces, ser ambos es responder a lo que tú eres. Ser ambos es ser fiel a quien eres y a quien perteneces. Por lo mismo, momentos antes, Dios afirma la identidad de Jesús y le dice: tú eres mi Hijo. Está reafirmando la identidad que tenía Jesús. Y Jesús respondió en el desierto en base a esa identidad. Porque vemos cómo el diablo lo empieza a tentar y Él responde. Es decir, Él respondió en base a su posición, a su corazón de ser hijo, a su identidad de ser hijo. Y tú te tienes que hacer esta pregunta este día: ¿qué hay adentro de mí que pueda reflejar en lo exterior? Si tu corazón es el correcto, tienes que reflejarlo externamente. El ser ambos es el responder a eso que tú eres. El desierto tiene la capacidad de medir lo interior. El desierto tiene la capacidad de poner a prueba lo que hay en nuestro corazón para lograr transformar eso exterior. Cuando tú estás en un desierto,
pones a prueba lo que hay en tu corazón. Y es así como entonces logras transformar tu desierto. Esa situación en la que parece que no hay salida, logras ver el milagro de Dios y logras ver la promesa cumplida. Porque se trata de transformar el exterior por esa transformación interior. Porque alguien transformado se ve su respuesta en el exterior, pero se pone a prueba lo que hay en el corazón. ¿Cómo respondes ante la situación? Te dice qué tan ambos eres. Si tú respondes de acuerdo a que eres hijo de Dios, es porque estás viviendo como hijo de Dios, es porque estás experimentando ser hijo de Dios. Y cuando eso pasa, Dios te confía más. Está la parábola de los talentos. Al siervo fiel le confió más. Y es así con Dios. Si tú estás viviendo y estás experimentando y estás respondiendo en base a esa identidad de ser hijo de Dios, Dios te va a confiar aún más, te va a dar más capacidad. Porque, vemos cómo Jesús le responde al diablo. Y a mí me impresiona lo que dijo, pero más la autoridad con la que lo dijo. Tú no ves a Jesús temblando o titubeando, ¿no? Jesús lo decía con la autoridad del cielo, porque sabía su identidad. Porque no es solamente lo que dijo Jesús, es la autoridad con la que lo dijo. Es saber que el Espíritu Santo estaba en él y estaba lleno de su poder para huir al enemigo, hacerlo huir. Porque no porque estudies te da la habilidad, es hasta que lo pones en práctica. Nos capacitamos dentro de la iglesia. Cada quien tenemos nuestro grupo, varones, mujeres, damas, reuniones generales, las clases de los niños, y cada quien está alimentándose y está creciendo. Pero todo eso de lo que te estás alimentando es para que lo pongas en práctica allá afuera. Porque ser ambos es ser lo mismo que eres aquí en la iglesia, afuera de la iglesia. Ser ambos es ser lo mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos vivir un cristianismo solamente los domingos o solamente cuando te toca reunión. Tenemos que vivir un cristianismo todos los días y reflejar a Cristo todos los días. Y yo sé que en este punto, porque ser ambos dice, nuestra comunidad comienza aquí, pero también se extiende al resto del mundo. Y yo sé que muchos, hay ese temor, y me incluyo, hay ese temor de, es que cómo le voy a compartir a un extraño y voy a lograr que acepte a Jesús en su corazón, y qué le voy a decir, y si se me olvida el versículo, y si ya se me acabaron las palabras o digo algo equivocado, y en todos llega a haber ese temor. Pero hay personas que te sorprenden de verdad. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho Ivonne, la mamá de Iván. Tiene una facilidad para hablarle a las personas, compartir el amor de Cristo, y las personas aceptan a Jesús en su corazón. Porque hay personas que tienen de verdad esa habilidad. Pero no porque no tengas esa habilidad tal vez, o esa facilidad de comunicarte con las personas cara a cara y evangelizarlas así, no significa que no podamos evangelizar. Porque todos tenemos la capacidad y el corazón para servir. Cuando Jesús salió del desierto, fue para servir. Cuando el Hijo regresó a casa, fue para servir. Porque tenemos que tener ese corazón de servidor y no menospreciar el servicio. Cualquier cosa que hagas por esta casa, por tu prójimo, es de valor para el reino. No importa qué, es el corazón con lo que lo haces. Es para Dios y es para que el reino se extienda. Todos tenemos la capacidad de servir, todos tenemos la capacidad de mostrar el amor a otras personas. Todos tenemos la capacidad de hacer actos de bondad por los demás. Desde hacer lo correcto. Hace poco nuestro pastor nos predicaba de hacer lo correcto. Desde no dejar el carrito del mandado ahí en medio de todo el estacionamiento que le estorba otro carro. ¿Por qué no? Desde esas cosas reflejas a Dios porque haces lo correcto, vas y lo llevas hasta su lugar. Desde poder darle una moneda a un niño, algo que comer. Desde esas cosas reflejas el amor de Dios, son actos de servicio. Vamos a leer el versículo 14 en
ahí mismo en Lucas 4, ya para terminar. Y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. No es lo mismo ser lleno a ser lleno del poder del Espíritu. O sea, Jesús salió del desierto y salió lleno del poder del Espíritu, porque tienes que entender esto. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo si quieres realmente transformar. Si quieres lograr un cambio, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que anhelar el Espíritu Santo. No podemos transformar sin presencia de Dios. Y dice que saliendo del desierto se difundió su fama por toda la tierra. Voz que clama en el desierto. ¿Te suena eso? ¿Quién lo dijo? Juan. Y a Juan lo conocemos mucho por esta frase: voz que clama en el desierto. Dice que saliendo del desierto se difundió su fama por toda la tierra. Porque cómo respondes a tus desiertos puede hacer la diferencia de cómo te conozcan los demás. Cómo respondes a tus desiertos hace la diferencia de cómo eres conocido. Y es cuando logras impactar externamente. Y también dice Juan: preparad el camino, refiriéndose a que él estaba preparando el camino para Jesús. Y esto es fabuloso, porque nuestros desiertos preparan el camino para las siguientes generaciones. Yo siempre les digo a los siblings, yo les platico de mis desiertos para que ustedes eviten ciertos errores, para facilitarles e impulsarlos y que lleguen más lejos que yo. Nuestros desiertos deben tener la capacidad de preparar el camino para otros. Porque incluso Israel pasó por un desierto, pero eso preparó el camino para que las siguientes generaciones conquistaran y vieran la victoria. Preparamos el camino también para las siguientes generaciones, pero es necesario tener presencia del Espíritu Santo. Es necesario vivir en lo sobrenatural. Es necesario poder transformar. Déjame decirte algo: la gente tiene una necesidad y es Dios. La gente necesita de Dios. Y si tú tienes a Dios, déjame de darte una buena noticia. Eres la oración contestada de una persona. Eres la oración contestada de una persona. Una persona que tiene necesidad, pero tú tienes a Dios, puedes suplir esa necesidad. Somos oraciones contestadas de otras personas y podemos vivir en lo sobrenatural. Todos tenemos un milagro mínimo. Todos tenemos el milagro de la salvación. Ese fue un milagro en nuestras vidas. Vivimos en lo sobrenatural y nuestro pastor nos va a hablar de lo que es ser sobrenaturales. Dios te bendiga, iglesia. Dios le bendiga esta tarde. Con todos los protocolos de seguridad hay que quitarse el cubrebocas, guardarlo bien para que no se contamine, y oramos que pronto acabe esto para que podamos ya no sé cuál es mi agua, pero bueno, creo que es esta, podamos movernos con mayor libertad. Iglesia, abre tu Biblia y le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda venir un momento y podamos entonar el último canto, la última adoración. Abre tu Biblia, capítulo 4 de Daniel, versículo 2 y 3. Daniel capítulo 4, versículo 2 y 3. Y cuando estemos en ese pasaje le voy a pedir que se ponga de pie y podamos leer, y después de leer el pasaje podamos tener un tiempo de adoración de este último canto. Ya está allí, Daniel capítulo 4, versículo 2 y 3. Alguien diga conmigo: así lo hacemos aquí. Suba su intensidad una vez más: así lo hacemos aquí. Es parte de nuestra cultura. Somos sobrenaturales. Alguien diga conmigo: somos sobrenaturales.
Creemos que los dones y los milagros están al alcance de todos cotidianamente. No es extraño, es poderoso. Diga conmigo, no es extraño, es poderoso. El libro de Daniel dice así: conviene que yo y tú declaremos las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Iglesia, conviene que tú y yo declaremos los milagros, las señales, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y por la vida de nuestra familia. ¿Cómo va a conocer la siguiente generación que hay un Dios de milagros si tú y yo no nos paramos y le decimos: hijo, esposo, esposa, nieto, sobrino, hay un Dios que hizo un milagro en mi vida? ¿Cuántos quieren esta mañana un milagro de Dios? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios esta mañana? Vamos, levanta tu mano. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Entonces búscate un problema que tú no tengas la capacidad de resolverlo, porque Dios nos ha dado talentos, habilidades y capacidades para resolver muchas cosas. Pero cuando esas capacidades, talentos, dones llegan a un límite y no podemos resolver un problema, entonces necesitamos un milagro de Dios. Tienes un milagro que no puedas resolver, entonces puedes estar listo para un milagro. Tienes un problema que no puedas resolver, entonces puedes estar listo para un milagro del cielo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Para que podamos ser sobrenaturales, necesitamos enseñarle a la siguiente generación, declararle las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Iglesia, por muchos años yo viví de milagros ajenos, testificaba en tal lugar, en tal región, Dios sanó, Dios hizo, Dios levantó, Dios obró un milagro. Pero Dios me ha permitido experimentar milagros sobrenaturales en mi vida. Hace algunos años, en Matamoros y otra ocasión en Reynosa, tuve 2 secuestros express. Sé lo que es que te lleven en un carro que no es el tuyo, en el campo, en el monte, por un tiempo, con una pistola en tu cabeza, y pensando: este es el último día de mi vida. Pero en medio de esa circunstancia, Dios me permite estar vivo para la gloria de Dios. Yo no podía resolver esa situación. La capacidad que tengo de defenderme ya no me permitía, porque eran 2 personas que estaban ahí conmigo. Pero entonces comencé a orar y comencé a testificarle a esas personas del poder de Dios. Y ahora te puedo testificar que hay un Dios de milagros, que hay un Dios que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Su vara y su callado nos van a infundir aliento. Ahora puedo testificarte que conozco a un Dios de milagros, a un Dios que puede sanar toda enfermedad. Hace unos días entré al canal de YouTube y vi que nuestra hermana Pita aquí ha testificado del milagro que Dios hizo. Yo no estuve ese miércoles en la reunión, pero me gozo con lo que Dios está haciendo. Ahora ella tiene un milagro que testificar, tiene un milagro que declarar a las siguientes generaciones, para que las siguientes generaciones entiendan que tenemos un Dios que todo lo puede. Oh, iglesia, yo testificaba de los milagros de sanidades que había visto. En una ocasión, mi esposa y yo, cuando llegamos a Monterrey en 1998, estábamos en la monumental Plaza de Toros y experimentamos milagros sobrenaturales. Vimos cómo pies planos empezaron a hacer curvaturas, vimos enfermos sanar, levantarse de su silla de ruedas. Y por algunos años yo testifiqué y te decía: Dios te puede sanar. Pero un día, en un enero de hace algunos 7, 8 años, caí en el hospital porque mis riñones dejaron de funcionar. Y el médico, el nefrólogo, dijo: no hay nada que hacer, te vamos a hemodializar y quizás vivas unos 10 años.
O sea que ya me faltan menos. Pero Dios hizo un milagro. Y yo te puedo decir que Dios me dio unos riñones nuevos. Y creo en un Dios de milagros. Los milagros son sobrenaturales, pero están a nuestro alcance tan natural, sin dejar de que sean maravillosamente poderosos en nuestra vida. ¿Cuántos están listos para un milagro? Busque un problema que no lo pueda resolver. Cierra tus ojos un momento, iglesia. Cierra tus ojos un momento. Quiero ver manos levantadas hacia el cielo. Porque cuando alguien te sale allá afuera y te pone un arma, levanta las dos manos aunque no lo quieras. Quiero ver tus dos manos levantadas al cielo. Y disfruta este momento en el cual vamos a adorar a Dios. Disfruta este momento y deja que la presencia de Dios llene tu vida. Dios que hace milagros está aquí esta mañana. El Dios que tiene todo poder y toda autoridad está aquí esta mañana. Antes de decir no puedo, intenta lo natural, ten tu fe puesta en Dios y Dios obrará en lo sobrenatural. Entendiendo que no tenemos que ser raros para experimentar un milagro de Dios. No necesitas que pase algo raro, no necesitamos tener los ojos saltones, no necesitamos que nos salga espuma por la boca, no necesitamos retorcernos para experimentar un milagro. Los milagros de Dios están a nuestro alcance, porque dice su palabra: estas señales seguirán a ti y a mí que creemos en su nombre. Nosotros no seguimos a los milagros que Dios tiene preparado para nosotros nos van a seguir cada día de nuestras vidas, pero Dios necesita encontrar un hombre y una mujer que tenemos fe, que tenemos amor y que tenemos generosidad. Creemos en todo lo que el cielo libera sobre nosotros de manera más natural, porque somos la vasija que Él escogió para depositar, para bendecirte con un milagro. Oh, iglesia,
Dice la Biblia que los discípulos de Jesús, mientras estuvo Jesús hacía los milagros. Y un día llegaron y le dijeron: maestro, no pudimos echar fuera este demonio. Pero una vez que Jesús ascendió, les dijo: no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ese día dice la Biblia que estaban así como estamos nosotros, unidos. Y de repente es el mover de Dios, que de repente podemos estar juntos y de repente sopla el Espíritu Santo sobre nosotros y nos embiste de poder. Y a partir de allí los discípulos no fueron los mismos. No había enfermo que no fuera sanado, no había endemoniado que no fuera liberado, no había problema que no fuera resuelto, porque necesitamos la unción del Espíritu Santo para movernos en lo sobrenatural de Dios. ¿Quieres milagros sobrenaturales? Vive en una dimensión del Espíritu Santo, no en una forma natural, sino en una forma sobrenatural llena del poder y la unción del Espíritu Santo. Tú que estás conectado esta mañana con nosotros y quieres experimentar un milagro, el Dios de milagros está aquí esta mañana. El Dios de milagros está aquí esta mañana. El pueblo de Dios experimentó milagros. Vieron el mar abrirse, vieron maná del cielo descender, vieron una nube que los cubría de día, vieron una columna de fuego en la noche. Pero quizás se olvidaron de decirle a su siguiente generación: había un Dios y hay un Dios que hizo milagros. Y se levantó después de ellos una generación que no conocía las obras, los milagros que Dios había hecho en su vida. Necesitamos como padres, como abuelos, enseñar a la siguiente generación. Es necesario que yo declare, que yo enseñe las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quiero ver una generación de papá, de mamá, de abuelos, que le enseñemos a la siguiente generación que hay un Dios de milagros, que creemos en un Dios de milagros, en un Dios que hace lo imposible, lo vuelve posible para ti y para mí. Iglesia, cuando Dios me permita tener nietos, les enseñaré que Dios me sanó de los riñones. Cuando haya una generación después de nosotros, mi esposa y yo les enseñaremos que mi esposa estuvo así, de poder partir, de poder fallecer por causa del COVID, pero vimos la gloria de Dios manifestada. Vimos la gloria de Dios manifestada. El pueblo de Dios vio tan natural, el pueblo de Israel vio tan natural el maná cada día. Salían y ya estaba el maná. Se dormían y al otro día estaba el maná. No tenían agua y venían a decirle: Moisés, no hay agua, ¿qué vamos a tomar? Y Moisés extendía la vara y sacaba agua de la roca. Pero el pueblo de Dios se olvidó de celebrar no el milagro, sino al dueño de los milagros. Iglesia, lo peor que podemos hacer tú y yo es olvidarnos de Dios, que tiene todo el poder y toda autoridad para bendecirnos con un milagro. Nuestro enfoque no está en el milagro, nuestro enfoque está en el que hace posible los milagros para ti y para mí. Si te olvidas de celebrar a Dios que hizo el milagro, entonces solo hablarás del milagro, pero no de Dios que hizo el milagro. Ocupe ese lugar, iglesia. Los dejé un rato parados para que todo sueño se vaya. Oh, iglesia, no se trata de solamente experimentar milagros en este lugar. Somos ambos. Y trasciende de aquí hacia afuera. Y los milagros trascienden de este lugar. Los puedes experimentar en tu casa, los puedes experimentar en tu trabajo, en la oficina, en el camión, en la regadera. Iglesia, en el día 6, cuando yo me enfermé de los riñones, en ese día, estando bañándome allí en ese hospital, allí experimenté el milagro de Dios. Ahí sentí la mano de Dios tocando esta parte de mis riñones, sintiendo el fuego de Dios.
Y en ese momento, así bañándome, doblé mis rodillas y dije: gracias, Padre, porque he sentido tu mano de poder. Y por mucho tiempo los textos que teníamos en los sobres de las ofrendas y de los diezmos decía: en el día sexto o en el año sexto derramaré mi bendición sobre ustedes. Y en el día 6 Dios derramó una bendición y un milagro sobre mi vida. Soy producto de un milagro de Dios. Tú eres producto de un milagro de Dios, porque experimentamos el milagro más grande que Dios hizo en nuestra vida, el milagro de la salvación. No merecíamos ser reconciliados con Dios el Padre, porque el pecado nos había alejado del Padre, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti y por mí, y experimentamos el milagro de la salvación. Si no obtenemos un milagro más, no sería necesario, porque ya tenemos el milagro de la salvación. Sin embargo, Dios, en su grande amor y misericordia, nos permite a ti y a mí experimentar un milagro más y muchos milagros más. En una ocasión había 3 jóvenes, usted los ubica en la Biblia, que el rey les dijo: sí, ustedes se me van directito y sin escalas, se me van a ir al horno de fuego. Y ese fue su desierto. No un desierto de 40, 50 grados centígrados, sino un horno de fuego. Y los 3 le dijeron: mira, rey, nuestro Dios va a hacer un milagro y nos va a librar, pero si Dios no nos libra, Él sigue siendo Dios y la gloria sigue siendo de Dios. Si Dios nos bendice con un milagro, la gloria es para Dios. Pero si Dios no te bendice con un milagro, Dios sigue siendo Dios, y seguiremos creyendo en milagros sobrenaturales para nuestras vidas. Sigue creyendo por un milagro. Sigue creyendo por un milagro de salvación para la vida de tu familia. No lo dejes a un lado. Sigue creyendo por un milagro de Dios para tu familia, porque quizás en el último día de la vida de tu familiar experimente el milagro. Pero sigue creyendo a Dios por un milagro para tu hijo, para tu esposo, para tu nieto, para algún familiar que tú tengas. Mi Dios no está limitado por la ciencia o la medicina para hacer milagros. Él es todopoderoso. Cuando la medicina y la ciencia dice: no hay esperanza para ti, el poder de Dios se manifiesta y dice: hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para tu vida. Iglesia, te confieso algo. Yo pensé que el último día de mi vida era aquel día cuando tenía una pistola en mi cabeza. Pero ese día supe mientras avanzábamos en el carro, que no era el último día de mi vida. Sentí la voz de Dios diciendo, porque esta fue mi oración sin abrir los labios: mi Dios, si este es el último día de mi vida, yo te doy gracias por estos tantos años que me permitiste. Gracias por conocer a la mujer más hermosa del mundo y poder casarme con ella. Gracias por los 3 hijos que nos diste. Me hubiera gustado verlos crecer. Gracias. Y oí una voz que me dijo: aún no has hecho todo lo que yo te he mandado a hacer. Y cuando me enfermé de los riñones, ese mismo pensamiento vino, pero también vino esa misma voz: todavía no terminas lo que he llamado a hacer. Y es Dios maravilloso. El Dios de milagros está en esta casa. A Dios no lo limita a nadie para hacer un milagro. Sin embargo, Dios se limita a sí mismo por causa de la incredulidad y la dureza del corazón. No es que alguien limite a Dios. Dios, cuando ve un corazón duro o un pueblo incrédulo, se limita a sí mismo. Pero cuando encuentra un hombre que tiene fe, cuando encuentra un hombre que es generoso, cuando encuentra un hombre que tiene amor, entonces
Dios nos regala los milagros de manera tan natural, sin dejar de ser poderosos. Acuérdate de Pedro. Dice la Biblia que un día Pedro iban en una barca y de repente vieron que venía Jesús caminando en el mar y se asustaron porque ya pensaron que era ¿un qué? Un fantasma. Y la Biblia habla de fantasmas, ahí está un pasaje. Y Pedro medio que conoció y dijo: es Jesús, es Jesús. Quieren ver que yo camino como Jesús. Jesús, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro, atrabancado, se sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Pero dice la Biblia que cuando empezó a ver que soplaba el viento, un fuerte viento, tuvo miedo. Que cuando sople un fuerte viento a tu vida, a tu casa, no tengas miedo, porque estás a punto de experimentar el milagro de Dios sobre tu vida. No es un viento para destruirte, es un viento para fortalecer tu fe. Si nuestra vida, dice la Biblia, que está de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, entonces quiere decir que nuestra vida está llena de problemas. Porque ¿en dónde vas a obtener una victoria y un triunfo? Es como un boxeador, ¿en dónde va a demostrar su capacidad si no le ponen boxeadores cada día de mayor calidad y excelencia? Así es la vida del cristiano. Y dice la Biblia que por causa del miedo Pedro se hundió. Que el miedo, iglesia, te impide ver lo sobrenatural de Dios. Enfocarte en lo natural te impide ver lo sobrenatural de Dios. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Y si mi fe me dice aviéntate, entonces yo me aviento. Pero a veces tu familia no ha llegado a los pies de Cristo. A veces no has experimentado un milagro de sanidad, un milagro en tu finanza, porque no te avientas. Y si te avientas, empieza a soplar un viento y ese viento de Dios no es para destruirte, no es para hundirte, es para fortalecerse y para que la gloria de Dios sea manifestada sobre tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Hay un mover. Ponte de pie, no estoy terminando todavía. Ponte de pie y dile: hay un mover. Tu corazón y dile: hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti, muévete hoy. Sí, Señor, muévete hoy. Muévete. Sí, Padre, muévete hoy. Deja que Dios se mueva y nos bendiga con un milagro. Dice la Biblia que llegó una voz y le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: tengo un problema. Está el mar
Está Faraón que viene a matarnos. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés, no te enfoques en el problema. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Pues abre el mar. David, ¿qué tienes en tu mano? Tengo un gigante que está... No, David, no te enfoques en el gigante. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo unas piedras y una honda. Mata al gigante. Gedeón, ¿qué tienes en tu mano? Tengo 32,000 hombres. No, te los voy a rasurar. Solamente con 300 vas a ir a la guerra. Gedeón, ¿qué tienes? 300 hombres y un ejército de madianitas que me quiere destruir. Gedeón, no te enfoques en los madianitas. Destruye a los madianitas. Eliseo, ¿qué tienes en tu mano? Ya no tengo a Elías, mi maestro, y está el río Jordán. No te enfoques en que ya no está el maestro. No te enfoques en que está un río. ¿Qué tienes en tu mano? Pues tengo un manto. Oh, iglesia, acuérdese de la viuda de Sarepta. ¿Qué tienes, mujer, en tu mano? Tengo un hambre terrible y nos vamos a... Mujer, no te enfoques en el hambre. ¿Qué tienes en tu mano? Un poco de harina y aceite. Pues empieza a hacer unas tortas, porque hoy vamos a hacer una fiesta. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuando dice la Biblia que había 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres: muchachos, ¿qué tienen para darle de comer? Pues no tenemos nada más 200 denarios. ¿Y qué son 200 denarios para? Muchachos, no se enfoquen en lo que tienen. El que les puede dar de comer, aquí está. Pero necesito encontrar un corazón generoso. Y en eso sale un niño que dice: mi mamá me puso... Ese niño comía bien. Mi mamá me puso, ve, que comerse 5 panes. Bueno, yo conozco a uno que sí se los podría comer, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Ese niño comía bien, pero fue capaz de dar... Ya le estoy ganando el mensaje a Eli. No quiero hablar de somos generosos, pero fue capaz de darlo, sus 5 panes. ¿Y yo qué voy a comer? Pero Dios, Jesús hizo un milagro. Discípulos, amigos, no te enfoques en las 5,000 personas que hay que alimentar. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Iglesia, ¿qué tienes en tu mano? Ay, Dios, tengo muchos problemas. No te enfoques en el problema o en lo grande del problema. Que tu fe y tu enfoque esté puesta en el Dios que nos va a bendecir con un milagro. La pregunta no es cuál es tu problema, o cuál es tu necesidad, o cuál es tu enfermedad, sino en quién está puesta tu fe. Nuestro enfoque no está en el problema, sino en Dios, que puede darnos la respuesta a nuestro problema. Nuestro enfoque no está en la enfermedad, en el dolor que tengo, sino en el dueño de los milagros. Y el dueño de los milagros está aquí esta mañana. El dueño de los milagros está aquí esta mañana. Si tú vienes esta mañana con algún dolor, tú que estás viendo la transmisión, tienes algún enfermo, te duele algo, pon tu mano donde te duele, porque el dueño de los milagros está aquí. Y solamente una palabra que sale del cielo, una palabra de Dios puede sanar toda enfermedad. Una palabra que sale del corazón de Dios tiene la capacidad de sanar toda enfermedad, quitar toda dolencia, toda artritis, toda diabetes, toda presión alta, toda presión baja, todo COVID. En el nombre de Jesús es cancelado, en el nombre de Jesús. Pero Dios necesita encontrar una iglesia que nos podemos mover en lo sobrenatural. Hay 2 pasajes en la Biblia, iglesia, donde Dios le dijo a Moisés y a Josué: Josué,
Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En otras palabras, quítate lo que ha hecho el hombre. Las sandalias las ha hecho el hombre. Quítate las sandalias, quítate las capacidades, los recursos que tienes. No te enfoques en lo que tienes, sino enfócate en lo sobrenatural que no tienes, pero que Dios nos va a dar. Oh, iglesia, creo que Dios nos va a bendecir con milagros. Experimentaremos milagros, pero no te enfoques en lo natural, sino pongamos nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza en aquel que hace posible todas las cosas. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dile al que está a tu lado: y es mi Padre. Mi Padre hace milagros. Mi Padre hace milagros. Vamos, iglesia, dile: mi Padre hace milagros. Mi Padre hace milagros. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y deja que la presencia de Dios toque su vida.